Bien, seguimos con el tema que se planteó sobre la reelección de la presidenta con dos dirigentes peronistas, Julio Bárbaro y Eduardo Amadeo. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿cómo ven ustedes si hay posibilidades de que la presidenta, no la posibilidad constitucional, que ya sabemos que no existe, sino la posibilidad política de que la presidenta y electoral de que la presidenta pueda enfrentar una reelección? Yo creo que lo de Menem es el ejemplo claro. Yo estaba con Néstor y Cristina. Menem se fue ganando. Es decir, en la Argentina el que se va con un piso muy alto, pero un techo muy cercano al piso. Con lo cual, digamos, los encuestadores no plantean es que en segunda vuelta el oficialismo pierde con Macri y con Massa. O sea, el oficialismo terminó su ciclo histórico. Y luego en el llano, que este es el debate en serio, es decir, la secta cuando ocupa el Estado parece una iglesia, pero cuando vuelve al llano es una secta. Y Carta Abierta más Página 12 dan un 7% de los votos, un 8%. Cuando se van los Infran, cuando se van los Alperovi, cuando se van los Zamora, cuando se va todo el oportunismo que rodea esto, ¿qué queda? Queda la verdad, que no es muy revolucionaria que digamos. Yo voy a hacer un pequeño marco de por qué creo que la presidenta hizo lo que hizo. La presidenta está en una situación de extrema debilidad. Primero porque no tiene salida técnica. Ella ha optado por la política. O sea, en algún momento intentó hacer algo de técnica y después se enamoró de la política. Y la experiencia de tantas crisis argentinas, Joaquín, demuestra que el camino de la política no lleva a ningún lado. En todo caso, en algunos momentos se pudo salir con algo de técnica y algo de política, pero por el lado de la política no se llega a ningún lado. La presidenta, frente a esto, se va encerrando cada vez más en un discurso paranoico y sectario. Y un comentario sobre este tema de los ataques paranoicos que tiene la presidenta cuando dice que estamos rodeados de gente que nos quiere robar la riqueza y no nos impide crecer. Yo lo tomo también como un síntoma de debilidad. Los líderes fuertes derrotan a los conspiradores. Los líderes hábiles negocian con los conspiradores, pero los líderes débiles denuncian a los conspiradores. Y la presidenta, que no puede derrotar a los conspiradores, que no quiere negociar con los conspiradores, lo que hace es denunciarlos. Y eso no tiene tampoco ningún destino. La presidenta entonces se va encerrando cada vez más sobre sí misma porque no tiene salida y entonces opta permanentemente por nuevos inventos políticos. El kirchnerismo adora encontrar agenda, sorprender, plantear cosas nuevas que en algún momento le fueron muy útiles, pero ahora no tienen destino, porque lo de Máximo Kirchner, alguno decía, por ejemplo, que servía para la intendencia de Río Gallegos, sirve para desordenarle la vida a algunos candidatos justicialistas, pero no tiene demasiada utilidad. Entonces, en síntesis, lo que yo creo es que esto es solamente un intento espasmódico del kirchnerismo por tener lugar político, pero eso no va a resolver el aumento del desempleo, la inflación, el desorden de la economía y la falta de futuro, que es lo que nos tiene que preocupar a todos los argentinos. O sea, yo creo que esto es un episodio audaz, como plantean los kirchneristas, pero no tiene utilidad para la gente. Tu interpretación de por qué esto, por qué esto de volver a hablar de la reelección. Porque no hay grandeza en la retirada. No logramos en la Argentina que se bajen del poder sabiendo que la democracia da un tiempo. Entonces tenemos que aguantar a un Menem que se abraza y hay que derrotarlo en la segunda vuelta. Y aunque la democracia se da en todos los países hermanos donde gobiernan 4 años y se van a la casa. Acá gobiernan 4 años el marido, 8 la mujer y se quieren quedar 14 más. Digo, la democracia es bajarse. Y cuando los encuentradores dicen que no hay fuerte del otro lado, después de Menem y Néstor y Cristina, va a haber primos interpares, nadie va a tener mayoría. Van a ser primera minoría. Y eso me parece que nos va a dar una democracia, porque van a estar obligados a negociar. Eso nos va... El 54% fue lo peor que le pasó al oficialismo. Si hubiera sacado el 45%, viviríamos en un país normal, sin creerse ellos que eran eternos porque habían inventado la manija a la pelota. Es tristísimo, porque es una pobreza intelectual brutal, convencida de que está transformando el mundo. Es un grotesco. Digo, esto es lo que estamos viviendo. La alianza de un feudalismo provinciano con restos de izquierda de los 70. Esto da un cambalache.
y ellos creen que están haciendo el baile. Y una burocracia que, como toda burocracia, se enamora del poder y quiere eternizarse en él. Esto no es un invento de acá, se dio en el mundo unas cuantas veces, ¿no? Claro. Una pregunta que les quería hacer a ustedes que son peronistas, ¿no? Es, ¿cómo es la actitud del peronismo hoy con respecto del gobierno de Cristina Kirchner? Que la verdad que se nota en sus funcionarios, por lo menos poco de peronismo, ¿no? Yo creo que bueno, el peronismo tiene que... Yo personalmente estoy trabajando con Mauricio Macri por razones que tienen que ver con la respuesta que le voy a dar. Tiene que ver con que el peronismo tiene que ver si puede encontrar un espacio de crecimiento que no esté asociado a los vicios que lo han llevado a convertirse como estructura partidaria en simplemente un partido aplaudidor y sin ninguna crítica. Ahora se trata básicamente de pensar un futuro diferente. Como bien dice Julio, uno no puede volver a repetir este apetito enfermizo por el poder. No puede quedarse solamente con las propias ideas sin escuchar a los otros. No puede no pensar en el impacto que las cosas que uno hace tiene que ver con la gente. Entonces, acá yo creo, como creo que dijo Mariel en el bloque anterior, que hay un momento de cambio, ¿no? Creo que va a haber un procesamiento muy fuerte respecto de lo que ha sucedido en estos años, lo malo, y la gente va a optar por un cambio profundo respecto del tipo de democracia que quiere. Una democracia abierta, dialogada. Alguien decía que la democracia es el gobierno por la discusión, donde todos pueden hablar. Y me parece que se viene ese tiempo. Y si el peronismo, la estructura habitual del peronismo, no lo entiende, bueno, pues pasará lo que bien dice Julio, se quedarán con las migas. Y yo creo que hay que, digamos, el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos es aumentar el diálogo, pensar en el futuro, escucharnos unos a otros, para que esos restos de mal peronismo vayan yéndose y aparezca lo bueno que tiene una parte del peronismo para entrar en el diálogo. Y coincido con Julio que el próximo gobierno es un gobierno de coaliciones, ¿no? Sin mayorías. Peronismo y gobierno hoy. Primero, yo estuve con Menem y con Kirchner. Ninguno de los dos lo quería Perón. Los dos querían cantar tango y se sentían superiores a Gardel. Pero ninguno de los dos no había leído a Perón. Que Perón era en serio, tiene bastante valer. En realidad ninguno de los dos había leído demasiado. Vamos a ser claritos. El drama de la política argentina, que viendo tantos apasionados, los dos últimos gobiernos se dijeron peronistas, porque los votos están ahí. ¿Qué tiene que ver el peronismo? Alperovi, Zamora. Digo, es un sello que da voto. Y los votos en la Argentina, el poder en la Argentina es rentable. Es más rentable el poder político que el agro y la industria juntos. Entonces se abrazan, se llaman peronistas. Yo digo siempre para no molestar un poco, si nos invadieran los japoneses se estiran los ojos. Son el oportunismo, tienen un sello, el sello es rentable, ¿por qué se van a llamar otra cosa? Es decir, el último Perón vino a decir el peronismo es de todos, punto. Y eso es lo que, digamos, lo que nos dijo Perón claramente. El peronismo ya está, era la incorporación de un sector de la sociedad que está incorporado. Ahora hacia adelante somos centro-izquierda, centro-derecha o centro. Esas son las tres opciones. Y ahí habrá peronistas, liberales, radicales, hay toda otra cosa. El peronismo como partido hace mucho. Como negocio está vigente porque es muy rentable el poder. Se llame peronista como se llame. Ahora, cuando después de que Cristina pierda, se vayan los oportunistas, porque acá hay individuos que nosotros tres venimos viendo aplaudir a Menem con las cuatro manos, ¿o no? Uf. Y ahora están acá y van a aplaudir al que venga, sea quien fuere. Porque el problema es que el aplaudir permite, para sublevarse al poder hay que tener voto propio. Son muy pocos los que lo tienen. En la provincia Cariglino enfrentó. Digo, yo te condeno a Sota, que es un gobernador que pero te enfrenta. Digo, pero respeto a Macri, respeto a Massa, respeto a la democracia. Y creo que el gobierno no respeta la democracia. Eso sí lo digo claramente. En eso no tiene que ver ni con el peronismo ni con nada. Con los que Perón expulsó de la plaza, por ahí tiene que ver. Ahora, díganme, ustedes, ¿cómo ven hoy el principal problema político? ¿O el principal problema de la Argentina es político o es económico? No, es una combinación. Uno sin el otro no pueden funcionar. O sea, ¿Pero cuál se tiene que resolver? No, hay que resolver el problema con técnica. A ver, Joaquín, a mí me ha tocado en mi larga carrera política, vivir crisis. Y yo recuerdo, siendo presidente del Banco Provincia, pasarme días y noches enteras en el Banco Central, desde la oposición, ayudando a mis amigos radicales a pensar las salidas técnicas. El Plan Austral tuvo técnica, fue una gran innovación.
después murió por problemas políticos. La convertibilidad tuvo técnica, después tuvo otros problemas, pero uno no puede frenar la inflación con los bombos. Y yo creo que a veces la presidenta se enamora más del ruido de los bombos que del ruido de las máquinas, de la gente trabajando. Entonces, necesita técnica y necesita política, porque todo cambio de camino económico a veces tiene ganadores y a veces tiene perdedores. La política, la mala política, el populismo, supone que nunca va a haber ningún perdedor para nada y por lo tanto explota. Entonces, y esto es el problema ahora, la presidenta no quiere oír a nadie que le traiga otra alternativa. Entonces, no escucha más que una sola campana, que es la de Kicillof, y se enamora de una política chiquitita que son los bombos de la cámpora. Y por ese lado no va a salir, no va a llevar no va a poder resolver el problema, ¿no? Este yo creo que es el gran tema. Nosotros desde la oposición le hemos ofrecido 1000 veces soluciones a la presidenta. La presidenta se ha enamorado ahora de una nueva, se enamora solo de sus propias ideas y ahora de las jugadas políticas de corto plazo. Y por eso no va a poder resolver los problemas de la gente. Julio, ¿política o economía? ¿Cuál es el problema? El problema es político. Digo, el manejo de la economía es... Perón decía que no tenía que... El ministro de Economía tenía que haber pagado una quincena. Eso es importante. Pues pagar una quincena da otra conciencia. Me parece que hay una concepción política de la presidenta que es la verdad soy yo, el resto es el mal. A partir de ahí no hay solución ni económica ni política. Sí, en democracia hay que aceptar que cada uno tiene un pedazo de la verdad. Sí, yo digo, siempre repito una frase de Albert Camus que acá la dije más de una vez, que es: debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón. Sería el mío. Me parece que el fanatismo y la propiedad de la verdad siempre es decadente. Porque el sabio es humilde. Entonces, en esta situación hay una crisis política central, que es la convicción de que la presidenta y los que la aplauden son eternos. Y como se dan cuenta que esa eternidad que sueñan se les acaba pasado mañana, están en una cosa que hasta sacan al pibe a Máximo a hablar. Y Máximo es igual que el padre. Yo fui amigo de Néstor. Yo venía con Néstor en el coche de los discursos y le decía, ¿qué tal estuve? Le digo, gritas todo y no se entiende nada. Pues más o menos seguimos por ahí. Una última pregunta que le quiero hacer a los dos. ¿Ustedes creen que puede haber un presidente no peronista en la próxima elección? Bueno, yo estoy trabajando para uno que creo que puede ser perfectamente, en la medida en que yo creo que Mauricio Macri puede interpretar perfectamente, está trabajando para interpretar, repito, esta vocación, la necesidad que tiene la gente de cambio en las formas, en los conceptos, en los tiempos, etcétera. Me parece que tiene una posibilidad muy interesante y de hecho las encuestas lo están mostrando. Ahora, el próximo gobierno es un gobierno de coaliciones y entonces el Congreso, y afortunadamente yo estoy por supuesto de acuerdo con Julio, un gobierno a la europea, digamos, gobiernos italianos, franceses, donde hay que armar coaliciones. Porque toda la preocupación que todo el mundo tiene ahora por el excesivo presidencialismo, yo creo que Mauricio sería cualquier cosa menos excesivo presidencialismo, pero todo ese miedo se frena con un Congreso que obliga a buscar acuerdos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y yo creo que hay que prepararse desde ahora. Hay una campaña electoral por delante, pero hay que dialogar para encontrar las convergencias que permitan que ese presidente que asuma el 10 de diciembre pueda llamar extraordinarias ese mismo día y durante todo el verano el Congreso legisle las leyes que cambien la Argentina. Y esto se puede lograr si hay la suficiente inteligencia política, ¿no? Julio. No hay nada más gorila que decir que solo el peronismo puede gobernar. Así es. Porque entonces, en lugar de ser una expresión de la democracia, somos un impedimento de la democracia. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Así que yo escucho la frase y me lastima. Creo que además nos vendría muy bien que gobierne un no peronista, para que el peronismo desde el llano sea capaz de armarse, de organizarse. Desde el poder, la prebenda y el cargo llevan por delante a las ideas. Y en la Argentina, cuando se es gobierno, el partido es el Estado. ¿Dónde está el partido peronista fuera del gobierno? Digo, el llano permite la reconstrucción. Una cosa es que sea contenedor de ideas. Menem
y los Kirchner impidieron que los que amamos la política podamos discutir, escribir, debatir, porque el personalismo tiene el aplaudidor como elemento central. La obsecuencia, y la obsecuencia es la muerte del talento, como la consigna es el asesinato de la idea. Entonces, lo que tiene que venir tiene que ser una democracia con un primus inter pares, capacidad de dialogar, y por favor, que el peronismo apoye. El que gana gobierna, el que pierde... En eso sí, le pido siempre a Macri, a Massa, a Wiener y Cobo, que sean capaces de sentarse en una mesa y decirle a los argentinos, quédense tranquilos, que nosotros tenemos madurez y grandeza como para respetarnos. Eso ya es entrar al futuro. Le agradezco a los... Totalmente de acuerdo. A los dos. Una pausa.